¿Sabían que hay una patología que genera dolor durante la menstruación, las relaciones sexuales y hasta para ir al baño? La endometriosis es una enfermedad crónica e incapacitante que no tiene cura. En promedio pasan entre 6 y 10 años desde la aparición de los síntomas hasta el diagnóstico de la enfermedad. Más de la mitad de las mujeres que sufren de endometriosis han asegurado sentir depresión y ansiedad. Lo primero que me dicen es: usted tiene una enfermedad que no tiene cura, que además es crónica, no va a poder tener hijos de manera natural y aparte de eso va a tener que tomar hormonas de por vida. Las pacientes reciben actualmente el mismo tratamiento de hace 30 años y una tercera parte lo paga de su propio bolsillo. Este diagnóstico se tarda alrededor de 7 años promedio en pacientes porque consultan por dolor y muchos actores del sistema de salud no conocen la enfermedad. A pesar de la estigmatización, las mujeres con endometriosis padecen de una enfermedad que poco se investiga en el mundo científico, a pesar de que afecta a más de 190 millones de pacientes en el mundo, según datos de la OMS. Hemos llegado a un punto de normalización del dolor y el principal de los síntomas es dolor con los periodos menstruales. Entonces, cuando se normaliza el dolor, dejamos de consultar. En 2023, el Congreso aprobó la Ley Endometriosis Colombia, que busca activar protocolos para el tratamiento, atención, diagnóstico de la enfermedad y capacitación del personal médico. Esta ya fue sancionada por el presidente Gustavo Petro. ¿Pero qué ha pasado hasta hoy con esta ley? Esto es Endometriosis, la enfermedad del silencio, un especial de Noticias RCN. Endometriosis, la enfermedad del silencio, un especial multimedia de Noticias RCN. La endometriosis tiene un diagnóstico complejo. Los síntomas, la normalización del dolor y la revictimización hacen que las mujeres no reciban un tratamiento adecuado. La endometriosis es una enfermedad crónica, inflamatoria, sistémica, que se caracteriza porque el tejido que recubre el interior del útero sale y se pega en diferentes partes de la cavidad abdominal o de la pelvis. Ese tejido lo llamamos endometrio, pero está por fuera de su lugar normalmente. Soy Milena Gómez, soy médica, ginecóloga laparoscopista, médica funcional, especialista en endometriosis y dolor pélvico. En Colombia hay 3,5 millones de mujeres con endometriosis. Sin embargo, hay 1,5 millones de mujeres con síntomas relacionados que no tienen un diagnóstico certero. No era una enfermedad extraña, huérfana, pequeña, sino que estaba afectando a demasiadas mujeres y que necesitaban una atención. Pero ¿cómo sabe una mujer que padece endometriosis? Lo primero que tenemos que hacer para recibir un tratamiento adecuado es consultar. Nosotros le nombramos las 5 Ds como para tener en cuenta que no es normal. Entonces, no es normal tener dolor con los ciclos menstruales, no es normal tener dolor con las relaciones sexuales, no es normal tener dolor al orinar, dolor al hacer popó o dolor pélvico todo el tiempo. Las mujeres con endometriosis pasan años sufriendo estigmatizaciones. Mentirosas, exageradas y hasta locas son algunos de los ataques que reciben. Vivía súper adolorida, súper enferma, súper mal, súper llevada. Tuve una relación que fue muy difícil porque él nunca quiso entender que yo tenía un diagnóstico y que mis relaciones sexuales eran dolorosas por el diagnóstico, no porque yo tuviera 30 amantes. Los síntomas de Natalia aparecieron a los 13 años, los mismos 13 años que tuvo que padecer vómitos, cólicos intensos y desmayos hasta ser diagnosticada. En esa época la endometriosis no era muy conocida en Colombia y por eso tardó tanto mi diagnóstico. Desafortunadamente, y como consecuencia del diagnóstico tardío, la endometriosis avanzó y pues tuvieron que hacer una esterectomía radical. Lo único que conservo es el ovario derecho. Mi nombre es Natalia Carolina Galvis López, actualmente soy abogada, pero también soy pedagoga, soy escritora y conferencista. Hago parte de la Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad, siendo la lideresa de la zona centro y hago parte del equipo que elaboró la ley endometriosis. Luz Marina, por su parte, fue diagnosticada hace 27 años con endometriosis. Mi nombre es Luz Marina Araque Lara y desde hace 12 años soy la fundadora y directora de la Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad. Además, pues trabajo brindando asesorías integrales femeninas a quienes tienen diagnósticos de patologías femeninas. Pero ni la familia ni las amigas de Luz Marina sabían qué era la endometriosis o conocían a alguien que padeciera la enfermedad. Estaba en el último año del colegio. Fue muy difícil porque lo primero que me dicen es: usted tiene una enfermedad que no tiene cura, que además es crónica, no va a poder tener hijos de manera natural
y aparte de eso, pues va a tener que tomar hormonas de por vida. Así que pues asimilarlo a tan temprana edad fue muy difícil y de hecho los primeros años con la endometriosis fueron muy retadores para mí, tanto por mi salud física como emocional, porque bueno, tuve que someterme a tratamientos hormonales, a cirugías y viví en completo silencio, en completa soledad. Todos los síntomas que implica vivir con la enfermedad. Los primeros meses cuando aparecieron los síntomas eran síntomas completamente incapacitantes. Para mí la llegada de la menstruación era igual a estar 3 días en cama, con mucho dolor, sin poder pararme, con náuseas, incluso a veces me daba fiebre. Pero el caso de Luz Marina es una excepción. Según una encuesta de la Asociación Colombiana de Endometriosis, en 2023 el 78% de las pacientes se enfrentó a barreras en el sistema de salud para diagnósticos, exámenes y atención médica. Una de las sentencias que más escuchan las mujeres con endometriosis es que no van a poder quedar en embarazo. Esta enfermedad afecta la fertilidad en mayor o menor medida según el grado. Así lo explica la doctora Milena Gómez. De endometriosis hablamos principalmente dependiendo de las clasificaciones que usemos, internacionales, americanas o europeas, 1 en 4 grados, pero estos grados los vamos a conocer únicamente después de cirugía. Vamos a hablar de un grado 1 o un grado leve cuando hay mínimas lesiones de endometriosis, grado 2 o endometriosis mínima en pequeñas lesiones, pequeñas adherencias, grado 3 endometriosis moderada donde ya tenemos afectación de ovarios, de algunos órganos y adherencias, y endometriosis grado 4, en donde ya tenemos un compromiso severo de la parte abdominal y de la pelvis. Pero en el caso de Luz Marina, a pesar de su diagnóstico, la posibilidad de ser madre siempre estuvo presente. Finalmente logró quedar en embarazo 13 años después del diagnóstico de manera natural y en contra de todo el pronóstico médico que me habían dado, y es precisamente estando en embarazo de mi hijo Tomás que decido crear la asociación como una agrupación de pacientes para brindarnos información y apoyo. Hoy en día, a pesar de llevar 27 años conviviendo con la endometriosis, puedo decir que tengo una vida de calidad, que recuperé la salud, que no tengo dolor, y pues he podido controlar todos los síntomas y pues tengo la endometriosis inactiva. La Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad, conocida como ASOCOEN, ha sido pionera en el acompañamiento para las mujeres que padecen esta enfermedad. Además, es una ONG que brinda tratamientos alternativos y crea una comunidad de apoyo, empatía y cuidado para las pacientes. Ese fue el objetivo inicial por el que nace ASOCOEN, y es agrupar pacientes, brindar información y sostenernos entre nosotras, precisamente porque viví durante muchos años en silencio la enfermedad y en soledad. Entonces, pues todo arranca precisamente a través de las redes sociales y empiezo a hacer como esa convocatoria y a buscar quiénes más tenían endometriosis. Cuando empiezan a llegar las pacientes y yo empiezo a escuchar sus historias, me empecé a sentir identificada y ya no me sentía tan sola. Entonces eso para mí siento que también contribuyó a mi proceso de sanación, el sentir que no todo estaba en mi cabeza, que yo no estaba loca, que no estaba exagerando y que había otras mujeres viviendo lo mismo que yo. Compartir esas experiencias ayuda mucho en ese proceso de convivir con una enfermedad crónica y sobre todo tan debilitante como es la endometriosis. En ese camino encontraron que había desinformación, estigmas y tabúes que estaban afectando la salud mental de las mujeres. Cuando se menciona la endometriosis, a veces se limita a clasificarla como una enfermedad ginecológica y que solo tiene ese impacto en la salud física, pero realmente el impacto en nuestra salud mental, emocional y en nuestra cotidianidad es muchísimo mayor. Y es algo que también en la asociación queremos visibilizar. La asociación también se propuso concientizar a la comunidad médica, que en ocasiones no tiene la información actualizada sobre la enfermedad. Con charlas alrededor de todo el país, han convocado una red de especialistas y, por supuesto, a pacientes que buscan ayuda. Paralelo a todo eso, empezamos como a formalizar la vinculación de las pacientes, entonces a carnetizarlas, a brindarles ya no solamente la orientación, el apoyo, sino creamos un grupo de apoyo, creamos una línea de atención emocional, empezamos a hacer actividades y charlas relacionadas con salud femenina, empezamos a crear una red de especialistas que de verdad tuvieran esa experiencia y ese entrenamiento en endometriosis. Empezamos como a ya estructurar la asociación como tal y pues empezamos a tener un montón de mujeres de toda Colombia. Pero el trabajo de la asociación no es suficiente si todos los actores del sistema de salud no se comprometen a atender a esta enfermedad que afecta a más de 5 millones de mujeres en el país. Por eso, Luz Marina, Natalia y un grupo de pacientes emprendieron un camino titánico: impulsar la ley de endometriosis Colombia.
Nos dimos cuenta que aparte de los vacíos y todo, la difícil situación que estaban viviendo las pacientes con el sistema de salud, pues definitivamente teníamos que concientizar a la comunidad médica, a todo el sector salud, a la academia, a la sociedad en general, y eso era más fácil lograrlo a través de políticas públicas que tienen un alcance mayor. Entonces, esa también es una de las razones por las que insistimos tanto en sacar adelante la ley, a pesar de las barreras, de los no, de las puertas cerradas, y es porque estamos buscando que en algún momento empecemos a recibir ese apoyo que necesitamos. Ella, en sus procesos de asesoría y apoyo a las pacientes, se comenzó a dar cuenta que habían muchos vacíos legales en Colombia respecto a los derechos a la salud de las pacientes diagnosticadas con patologías femeninas, no solamente la endometriosis. Ella comenzó a averiguar con otras lideresas de otros países de Sudamérica, encontró a la persona que fundó la Asociación de Argentina, quien le contó que en un lugar de Argentina estaban realizando un proyecto y le suministró ese proyecto a Luz Marina. De allí Luz Marina nos convocó al equipo jurídico y a Leslie Balbuena, que es el líder de enfoque de género, politóloga, y comenzamos a construir a raíz de ese proyecto, pues nuestro proyecto endometriosis. Este proyecto se presentó durante 6 años en 4 oportunidades a varios congresistas, pero ninguno nos quiso erradicar el proyecto porque pues lo veían como poco significativo. El entonces congresista Mauricio Toro conocía a una mujer cercana a su familia que sufría de endometriosis. Fue él quien abrió las puertas para que se discutiera y se convenciera a los demás congresistas de la necesidad de aprobar esta ley. Hola, mi nombre es Mauricio Toro, fui congresista, el autor, junto con la Asociación Colombiana de Endometriosis, de la ley Endometriosis, una ley que busca crear una ruta de atención especial para todas aquellas personas que tienen endometriosis. Cuando llegamos al Congreso creamos una estrategia que se llamaba Mauro, venga le cuento, que buscaba que cualquier ciudadano que tuviera una idea para una ley, que tuviera una problemática, se acercara y nos la contara. Es allí cuando la Asociación Colombiana de Endometriosis y Luz Marina se acerca a nuestra oficina y nos cuenta esta realidad, una realidad que no era ajena para mí, pues había oído de esta enfermedad en mi familia, había entendido que era una enfermedad que no se trataba bien, mal diagnosticada, pero sobre todo silenciosa, que muchas personas llevan en su corazón sin que muchas la conozcan. Así que allí me conecté de inmediato con esa necesidad y nos pusimos manos a la obra. El proceso de la ley en el Congreso fue bastante peculiar porque en muchas ocasiones, como te venía contando, nos cerraron las puertas. En realidad piensan que las pacientes con endometriosis somos una minoría, pero la endometriosis es una enfermedad o es una patología que afecta a 1 o 2 de cada 10 personas con capacidad de menstruar o de cada 10 mujeres. También encontramos demasiada empatía y demasiado apoyo en el género masculino. Eso fue algo que nos llamó demasiado la atención. Entre esos fue Mauro. Para Mauro no era desconocida la palabra endometriosis porque tenía una familiar que la había padecido. Y de hecho creo que eso fue lo que hizo que hiciéramos un clic con él, porque él sintió esa empatía. Empezamos a trabajar esta ley que hoy es una realidad. La discusión, como todas las leyes, son difíciles, se contraponen ideas y argumentos. Hay que decir que fue compleja porque algunas personas e incluso algunos médicos consideraban que no se necesitaba una ruta de atención crítica, de detección temprana y de tratamiento que fuera incluida en el POS. Pero después de muchos debates logramos demostrar lo que esto estaba ocasionándole a tantas mujeres, una enfermedad que era invisibilizada, pero que hoy tiene en visto a muchas mujeres, es decir, no era una enfermedad extraña, huérfana, pequeña, sino que estaba afectando a demasiadas mujeres y que necesitaban una atención. Mujeres en territorios, mujeres rurales que tienen que ir a trabajar con esa normalización de lo que no debería ser así, que es la del dolor. Eso va a permitir que el talento humano en salud de todos los territorios, que los colegios, que los empleadores entiendan esta enfermedad y de esa manera no estigmaticen a las personas menstruantes. La ley lo que crea son unos parámetros de atención y será el Ministerio de Salud el que deba reglamentar las condiciones de esa ruta crítica de atención. En las visitas que realizamos al Congreso y todos los lanzamientos, todo el proyecto de ley como tal, encontramos a muchas mujeres que tienen endometriosis pero que les da vergüenza hablar de la enfermedad. Entonces nos escribían diciendo, mira, yo soy senadora, yo soy representante a la Cámara, o yo soy del equipo de la UTL de una senadora, una representante, yo tengo endometriosis, la verdad nunca he hablado del tema porque me da vergüenza, pues porque el desconocimiento de la enfermedad como tal hace que sientan vergüenza de hablar de la endometriosis. Entonces ha sido un proceso demasiado enriquecedor y es un legado que le dejamos desde la asociación a todas las futuras generaciones de este país. La Ley Endometriosis Colombia, sancionada en octubre de 2023 por el presidente Gustavo Petro, representa todo un reto en política pública para un gobierno progresista
que se comprometió en campaña con los asuntos de género. La ley tiene, a partir del momento de la sanción, el Ministerio de Salud tiene 1 año para iniciar como ese proceso de adaptación, de reglamentación y posterior implementación. Sabemos que eso es un proceso en el que intervienen diferentes sectores, diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, y que se va a tomar su tiempo. Sin embargo, por ejemplo, en una de las cláusulas o uno de los articulados que habla de la pedagogía menstrual, de la prevención, la promoción, la concientización y las actividades de sensibilización, eso ya puede arrancar desde ya como todo ese desarrollo y planeación para ejecución. Por ejemplo, el hecho de que quedó ya estipulado que el 14 de marzo es el Día Nacional de la Endometriosis. Las millones de mujeres en el mundo que padecen endometriosis quisieran que el silencio en torno a esta enfermedad se acabe. El dolor no es normal. Ya no somos invisibles. Ya hoy en día vamos al médico y ya no tenemos que explicarle a todos los ginecólogos qué es endometriosis. De hecho, a mí me ha pasado personalmente que llego a una clínica y ya los médicos saben que yo hago parte de la asociación, que estoy empoderada con mi diagnóstico y que tengo mucho conocimiento respecto al tema. Lo mismo nos pasa a muchas de las personas que hacemos parte de la asociación. Tenemos un equipo grandísimo de lideresas, tenemos una junta directiva y la mayoría de pacientes estamos en un proceso en donde las estamos empoderando para que precisamente estas cifras y estas historias dejen de ocurrir a futuro. ¿Qué es normal? Que me llegue el periodo. ¿Qué no es normal? Que sangre abundantemente, que me manche, que me traspase, cuánto debo de sangrar, qué coloración debe tener, qué tanto dolor, que el dolor no debe estar acompañado. O sea, si es un dolor que me incapacita, que me hace faltar al colegio, que me hace faltar a mi trabajo, a la universidad, ya eso no es normal. Realmente fue un proceso muy enriquecedor para mí en mi propio camino de sanación, y cuando ya pues empezamos a agrupar pacientes de todo el país, empezamos a escuchar las experiencias y como las historias anecdóticas con respecto a la menstruación, a las patologías femeninas, a la endometriosis, y empezamos a darnos cuenta que pues había mucha desinformación, muchos estigmas, muchos tabúes, y esto estaba llevando a diagnósticos tardíos, a tratamientos inadecuados. Cuando yo perdí mi útero, escribí un relato que se llama Ausencia, es un homenaje a todas las parejas infértiles y es un homenaje a mi tercer hijo que no pude tener, con el hombre que me amó con endometriosis. Ese es nuestro hijito. Y comencé a sanar porque parte de mi proceso terapéutico es ser parte de la asociación, es poderle contar mi historia de vida a otras personas, es poderle mostrar a las mujeres que sí se puede salir adelante y que desde nuestra perspectiva, seamos artesanas, lo que seamos, podemos ayudar a otras personas a sanar. Conozca más testimonios y datos sobre esta enfermedad en el especial multimedia que encuentra en noticiasrcn.com. Endometriosis, la enfermedad del silencio. Mi suegra aprendió tanto de la endometriosis conmigo que no aprendió que no le da a los hombres. Entonces dijo algún día que había un familiar enfermo, le dijo, ven, tienes que ir al médico porque probablemente sea endometriosis, ¿sí?